Las convicciones son enemigas más peligrosas de la verdad que las mentiras. Friedrich Nietzsche. Piense en la última vez que perdió una discusión, incluso sabiendo que tenía razón. Tenía los hechos, tenía la lógica, tenía la razón de su lado. Entró en la arena del debate creyendo que la verdad era una espada lo suficientemente afilada. Y entonces algo salió mal. Su oponente no atacó sus argumentos, la atacó a usted. Distorsionó sus palabras, usó un atractivo emocional para la audiencia, creó una cortina de humo con detalles irrelevantes o simplemente repitió una premisa falsa con tanta confianza que la gente comenzó a creerla. Salió de esa conversación sintiendo una frustración ardiente, una sensación de impotencia. No fue derrotado por una lógica superior, sino por una táctica que no supo identificar o neutralizar. Trajo una tesis bien fundamentada a una pelea de cuchillos retóricos y perdió. Esa experiencia es universal y revela una verdad incómoda sobre la naturaleza del discurso humano. Un argumento rara vez es una búsqueda colaborativa de la verdad. La mayoría de las veces es un juego de poder, una batalla por la dominancia narrativa, una arena donde la psicología a menudo triunfa sobre la lógica pura. Nos enseñan a construir buenos argumentos, pero no nos enseñan a defenderlos bajo fuego. Nos enseñan a presentar hechos, pero no a desarmar las falacias emocionales que los hacen inútiles. Entramos en la arena con un escudo de papel esperando que nuestros oponentes sigan las reglas de un duelo de caballeros que solo existe en nuestra imaginación. Pero, ¿y si pudiera cambiar eso? ¿Y si pudiera entrar en cualquier debate no con la arrogancia de la certeza, sino con la confianza tranquila de quien entiende el juego a un nivel más profundo? ¿Y si pudiera tener las herramientas no solo para presentar su verdad, sino para protegerla, para probarla y para guiar la conversación hacia donde debe ir? Hace milenios, los más grandes pensadores de la humanidad no eran solo filósofos, eran maestros de la argumentación, eran gladiadores del intelecto. Sócrates, en las plazas de Atenas, desmantelaba la arrogancia de los poderosos con nada más que preguntas. Los estoicos, como el emperador Marco Aurelio, gobernaban sus emociones en el caos del Senado romano, volviéndose inmunes a los ataques personales. Nietzsche usaba su martillo filosófico para romper las premisas ocultas de la moralidad occidental. Y Maquiavelo, en los pasillos del poder florentino, mapeaba las estrategias para influir en príncipes y navegar en conspiraciones. Esos hombres no veían la argumentación como un simple intercambio de opiniones. La veían como un arte marcial de la mente. Y como cualquier arte marcial, posee técnicas específicas, defensas, ataques y una filosofía subyacente. Este video es su manual de entrenamiento. No solo vamos a discutir teorías. Le entregaremos una por una las herramientas prácticas de estos maestros. Le enseñaremos a construir su armadura emocional para que ningún insulto pueda desestabilizarla. Le daremos la espada socrática para diseccionar argumentos débiles. Y le mostraremos cómo controlar la narrativa de una discusión incluso antes de que se diga la primera palabra. El objetivo inicial es simple: dejar de ser una víctima de la mala retórica y convertirse en un participante formidable y consciente en cualquier debate. Si está cansado de perder argumentos por la emoción y la manipulación y quiere finalmente aprender las tácticas de los maestros, haga clic en el like para mostrar que está listo para el entrenamiento. Y para recibir la primera y más crucial lección, cómo construir su armadura emocional estoica, suscríbase al canal, porque un guerrero primero aprende a defenderse. Antes de aprender a atacar, un gladiador aprende a defenderse. Antes de que un maestro de ajedrez aprenda los gambitos, aprende a proteger a su rey. De la misma manera, antes de que aprendas las técnicas para desmantelar los argumentos de los demás, necesitas construir una defensa impenetrable para tu propia mente. El primer y más importante pilar del orador maestro es la armadura emocional, y sus mejores herreros fueron los estoicos. Piensa en lo que sucede en una discusión acalorada. Cuando tu oponente se queda sin argumentos lógicos, ¿hacia dónde se vuelve casi siempre? Hacia ti. Usa el ataque ad hominem. Ataca tu inteligencia, tu experiencia, tu carácter, tu apariencia. Eres demasiado ingenuo para entender. Alguien en tu posición no debería opinar. Esto es ridículo. Solo un idiota pensaría así. ¿Por qué esta táctica es tan devastadoramente eficaz? Porque es un anzuelo psicológico. Está diseñada para sortear tu cerebro racional y activar tu cerebro más primitivo, el centro del miedo y la ira. Un insulto es un cebo. En el momento en que muerdes ese cebo, en el momento en que tu cara se pone roja, tu voz se eleva y empiezas a defenderte personalmente. No soy un idiota, tengo mucha experiencia. Ya has perdido.
Perdiste porque abandonaste el terreno de la lógica y entraste en el terreno de las emoción, que es el campo de batalla de tu oponente. Estás reactivo, no proactivo. Tu mente, inundada por adrenalina y cortisol, pierde la capacidad de pensar con claridad. Estás a la defensiva, y quien está a la defensiva rara vez gana. La armadura estoica es el método para nunca morder ese cebo. Se forja con un principio simple, prestado de la dicotomía del control que ya exploramos. No puedes controlar las palabras que salen de la boca de tu oponente, pero tienes control absoluto sobre el juicio que haces sobre esas palabras. Como dijo Marco Aurelio, el emperador filósofo, si te angustia algo externo, no es la cosa lo que te perturba, sino tu propio juicio sobre ella, y está en tu poder borrar ese juicio ahora. La armadura se construye en la práctica con 2 capas. La primera capa es la pausa consciente. Cuando llegue el ataque, tu primer movimiento no es una respuesta, sino una retirada momentánea hacia ti mismo. Creas un espacio, una fracción de segundo de silencio entre el estímulo, el insulto, y tu reacción. Respiras. Este acto simple y deliberado impide el secuestro emocional. Interrumpe el camino neural que llevaría de la provocación a la ira, dando a tu cerebro racional la oportunidad de entrar en acción. La segunda capa, aplicada en esa pausa, es la resignificación racional. En lugar de interpretar el insulto como una verdad sobre ti, lo reencuadras como una información sobre tu oponente. Aplicas una lente estoica. Lente 1. La señal de debilidad. Piensas, mi oponente recurrió a ataques personales. Esto es una señal clara de que no tiene más argumentos lógicos. Su agresión es la confesión de su propia derrota intelectual. Su insulto se convierte en un trofeo para ti. Lente 2. La opinión irrelevante. Piensas, esto es solo su opinión, formada por sus propias experiencias, prejuicios y estado emocional. No es un hecho objetivo sobre mí. ¿Por qué le daría a una opinión externa el poder de perturbar mi paz interior? Lente 3. La elección de la tranquilidad. Como enseñó Marco Aurelio, eliges activamente no sentirte ofendido. La mejor venganza, describió, es no ser como tu enemigo. Al negarte a descender a su nivel, mantienes el terreno elevado moral y estratégicamente. Con la armadura completa, tu respuesta externa cambia drásticamente. Tu oponente dice, eso es lo más estúpido que he oído. Tu reacción no entrenada sería la ira. Tu reacción estoica después de la pausa y la resignificación es una calma desarmante. Puedes decir, entiendo que discrepes vehementemente. ¿Podemos dejar de lado los adjetivos y puedes señalarme la falla específica en mi lógica? Mira lo que pasó. Desviaste el ataque emocional como un escudo desvía una flecha. Te negaste a morder el cebo. Y tú, con total control, trajiste el debate de vuelta a tu campo de batalla preferido. La razón. Tu oponente ahora parece infantil y emocional, mientras tú pareces equilibrado y confiado. Ganaste la batalla psicológica sin siquiera levantar la voz. Esa es la fundación. Dominar tus emociones no te convierte en un robot, te convierte en un guerrero. Esto te da la claridad para usar las otras herramientas de forma eficaz. Sin esa armadura, todas las espadas y lanzas del mundo son inútiles. Construir esta armadura exige práctica diaria, pero te hará inquebrantable. Si sentiste el poder de esta primera defensa, haz clic en el like para forjar este escudo. Ahora que estás protegido, es hora de aprender a atacar. En el próximo pilar, desenvainaremos la espada más afilada de la filosofía, el método socrático. Suscríbete para aprender a ganar argumentos usando solo preguntas. Con tu armadura emocional estoica, te has vuelto inmune a los ataques personales. Ya no puedes ser arrastrada al pantano de la emoción. Ahora, con la mente clara y el pulso firme, puedes pasar de la defensa al ataque. Pero este no es un ataque de fuerza bruta, es un ataque de precisión quirúrgica. Y el arma más elegante y letal en el arsenal de un orador es la espada, forjada por Sócrates hace más de 2400 años. El método socrático. La paradoja de Sócrates es que su inmenso poder de argumentación provenía de una única postura, la de que él solo sabía que nada sabía. Nunca hacía afirmaciones, nunca te daba las respuestas, solo hacía preguntas, pero eran las preguntas correctas. Preguntas tan precisas y bien dirigidas que actuaban como un bisturí, diseccionando los argumentos de sus oponentes capa por capa, hasta que la falta de sustancia o la contradicción interna quedaban expuestas para que todos las vieran. Usar el método socrático no se trata de probar que tienes razón, se trata de guiar a tu oponente a descubrir por sí mismo que está equivocado. Es un arte marcial intelectual donde usas el peso y la fuerza de tu adversario contra él mismo. Se basa en 2 técnicas principales.
La primera es cuestionar la autoridad y forzar definiciones claras. A la gente le encanta usar palabras grandes, abstractas y cargadas de emoción para defender sus posiciones. Hablan de justicia, libertad, el bien común, sostenibilidad. Esas palabras suenan bien, pero a menudo son escudos vagos para ocultar la falta de un argumento real. El movimiento socrático es negarse a luchar contra esas nubes de abstracción. En cambio, con una humildad fingida, pides un mapa. Tu oponente dice: tu propuesta va contra los principios de la justicia social. La respuesta no entrenada es defenderse. No, no lo hace. Mi propuesta es muy justa. La respuesta socrática es tomar el bisturí. Has tocado un punto importante. Para que pueda entender completamente tu crítica, ¿podrías ayudarme a definir qué significa justicia social para ti en este contexto específico? Esa pregunta simple es devastadora. 9 de cada 10 veces, tu oponente nunca se detuvo a definir el término que está usando como arma. Se confundirá, ofrecerá una definición débil o circular, y el poder de su afirmación se evaporará en el aire. Lo has obligado a descender del púlpito, de la retórica al terreno de la lógica, y en ese terreno, los argumentos vagos no sobreviven. La segunda técnica que sigue a la primera es forzar la especificidad para exponer contradicciones. Una vez que tu oponente te ha dado una definición o ha hecho una afirmación específica, no la atacas directamente, la pones a prueba, la llevas a dar un paseo, aplicándola a diferentes escenarios para ver si se sostiene. Es lo que Sócrates llamaba el enchus, o el interrogatorio. Continuando con el A. Ejemplo. Tu oponente define justicia social como garantizar que todos tengan los mismos resultados. Tu respuesta socrática no es: eso es comunismo. En su lugar preguntas: entiendo. Es un principio interesante. Entonces, aplicando ese principio en una carrera de 100 metros, el atleta que entrenó durante años y el principiante deberían cruzar la meta al mismo tiempo para que el resultado sea justo. Lo obligas a confrontar las implicaciones lógicas de su propia premisa. Ahora está en Eteneos Ekins, una trampa. Si dice sí, su posición se vuelve abiertamente absurda. Si dice no, acaba de contradecir su propia definición de justicia y su argumento original se desmorona. En ningún momento lo llamaste tonto o dijiste que estaba equivocado. Tú, con la calma de un guía, simplemente lo condujiste por un camino lógico hasta que cayó en sus propias trampas. Se derrotó a sí mismo. Sócrates se llamaba a sí mismo el partero de ideas, pues ayudaba a los demás a dar a luz su propia ignorancia. Esta herramienta es tu espada. Úsala no para humillar, sino para buscar la claridad. Úsala para cortar la grasa de la retórica y llegar al hueso de la verdad. Cuando te enfrentes a una afirmación, pregunta: ¿qué quieres decir con eso? Y luego, ¿cómo sabes que eso es verdad? Y finalmente, ¿cuáles son las implicaciones lógicas de esa creencia? Con estas 3 preguntas, pocos argumentos se mantendrán en pie. El arte de cuestionar es más poderoso que la fuerza de afirmar. Si ves el poder de esta espada socrática, haz clic en el like para afilarla. Ahora que tienes defensa y un ataque lógico, necesitamos hablar sobre el campo de batalla, la narrativa. A continuación, la lección de Nietzsche sobre cómo controlar la historia. Suscríbete, porque este es un nivel avanzado del juego. Estás protegida por tu armadura estoica. Manejas la espada socrática con precisión. Puedes defenderte de ataques emocionales y diseccionar argumentos defectuosos. Pero los maestros de la argumentación saben que las batallas más importantes se ganan incluso antes de que la primera espada sea desenvainada. Se ganan controlando el terreno, la narrativa, la propia base sobre la que se desarrolla el debate. Esta es el arte de la premisa infiltrada, una lección extraída de la filosofía demoledora de Friedrich Nietzsche. Nietzsche no se contentaba con argumentar dentro de las reglas del juego filosófico de su época. Atacaba el propio tablero. No preguntaba: ¿esto es bueno o malo? Preguntaba: ¿quién decidió por primera vez llamar a esto bueno? ¿Con qué propósito? ¿A quién sirve realmente esta definición de bien? Él entendía que el poder supremo en cualquier discurso no reside en dar la mejor respuesta, sino en hacer que todos acepten tu pregunta. Toda discusión opera sobre un conjunto de premisas no dichas, de suposiciones invisibles. La persona que logra establecer esas premisas, que logra enmarcar la conversación en sus propios términos, controla el resultado del debate antes de que su oponente se dé cuenta de que el juego ya ha comenzado. La premisa infiltrada es la técnica de introducir tu propio marco en la discusión de forma tan sutil que tu oponente lo acepta sin cuestionar. Una vez que está dentro de tu marco, solo puede moverse dentro de tus reglas. Esto se hace principalmente a través del poder del lenguaje.
Las palabras que elegimos no son meras etiquetas, son universos de significado, cargados de presupuestos. Vamos a un ejemplo práctico. Imagina que estás en 1900, una reunión para discutir el recorte de un proyecto que crees vital. El marco estándar, probablemente presentado por un ejecutivo, sería: estamos en un momento de optimización de recursos. La cuestión es, ¿este proyecto ofrece un retorno de la inversión justificable? Si aceptas ese marco, ya has perdido. Te verás obligada a luchar en su terreno, un terreno de hojas de cálculo, de métricas a corto plazo, y probablemente serás derrotada por la lógica financiera. El maestro de la narrativa nietzscheana se niega a caer en esa trampa. Infiltra una nueva premisa. Puede empezar diciendo: estoy de acuerdo en que la eficiencia es importante, pero creo que la pregunta fundamental que debemos hacernos es otra. La cuestión es, ¿queremos ser una empresa que juega a la defensiva, centrada solo en sobrevivir? ¿O queremos ser una empresa que juega al ataque, centrada en innovar y dominar el futuro? Mira lo que pasó. Con una sola intervención, el campo de batalla cambió por completo. Ya no se trata de recortar costes. Se trata de supervivencia versus innovación. Es una cuestión de identidad, de coraje, de visión de futuro. Si tu oponente empieza a responder a esa nueva pregunta, claro que queremos innovar, pero ya ha aceptado tu marco. Ahora está jugando en tu tablero. Lo has obligado a defender porque la visión pequeña de recortar costes es mejor que la visión grandiosa de innovar. Has redefinido lo que significa ganar la discusión. Otro ejemplo, en un debate sobre política social. El marco de tu oponente. Necesitamos más control estatal para garantizar la seguridad. La palabra control tiene una carga, pero seguridad es el beneficio emocional. Tu premisa infiltrada. Creo que la discusión real no es sobre control, sino sobre libertad individual. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra autonomía por una promesa de seguridad que quizás nunca se concrete? Has cambiado la palabra clave. Has cambiado el campo de batalla. El debate ahora es sobre libertad versus control, un marco mucho más favorable a tu posición. Dominar esta técnica exige que tú, antes de cualquier debate, des un paso atrás y te preguntes: ¿cuál es la premisa oculta aquí? ¿Cuál es la historia que se está contando? ¿Y cuál es la historia que yo quiero contar? Dejas de ser un actor leyendo las líneas de un guión que no escribiste. Te conviertes en el director. Defines la escena, eliges la iluminación y entregas el guión a los otros actores. Esta es la forma más elevada de control argumentativo. Hacer que tu oponente celosamente defienda tu posición, pensando que la idea fue suya. El poder de enmarcar la realidad es la herramienta final de los estrategas. Si entendiste cómo el cambio de la pregunta puede garantizar la victoria, haz clic en el like. Ya tienes defensa, ataque y estrategia de terreno, pero la victoria tiene un costo. A continuación, el cuento de advertencia de Nietzsche sobre el peligro de ganar demasiado. Suscríbete, porque la sabiduría no está solo en saber luchar, sino en saber cuándo no luchar. Tienes la armadura estoica, la espada socrática y la visión del campo de batalla de Nietzsche. Con estas herramientas puedes, con práctica, volverte casi invencible en cualquier discusión. Puedes defenderte de cualquier ataque, desmantelar cualquier lógica defectuosa y controlar la narrativa de cualquier debate. Puedes ganar repetidamente. Y es aquí donde llegamos al peligro más sutil y profundo de todos. El peligro de ganar demasiado. La premisa de que el objetivo de un argumento es simplemente ganar es la trampa final, la más seductora. Al convertirte en un maestro en derrotar a los demás, corres el riesgo de alcanzar una victoria que se parece mucho a la soledad. Piénsalo en términos prácticos. ¿Cómo te sientes cerca de alguien que necesita tener siempre la razón? Alguien que trata toda conversación como un debate a ganar, que analiza cada palabra tuya en busca de un fallo lógico, que nunca admite un error. Al principio puedes sentirte intimidado o incluso admirado por su destreza intelectual, pero con el tiempo empiezas a sentirte exhausto. Dejas de compartir ideas vulnerables por miedo a que sean diseccionadas. Evitas temas complejos para no sentirte tonto. La conversación deja de ser un baile y se convierte en un examen. Y finalmente simplemente dejas de buscar la compañía de esa persona. El hombre que gana todos los argumentos no gana respeto duradero. Gana una reputación. La reputación de ser intelectualmente peligroso, sí, pero también de ser arrogante, inaccesible y en última instancia aburrido. Transforma puentes de conexión en arenas de competición, y nadie quiere vivir en una arena. El propio Friedrich Nietzsche es nuestro más trágico cuento de advertencia.
Pocos en la historia manejaron el martillo de la argumentación con tanta fuerza. Demolió los ídolos de la religión, la moralidad y la filosofía de su época. En sus obras no dejó piedra sobre piedra. ¿Cuál fue el resultado en su vida? Una profunda y abrumadora soledad. Era un hombre que vivía en la cima de una montaña intelectual, pero era una montaña sin nadie con quien compartir la vista. Sus amigos más cercanos, como Wagner, se convirtieron en sus adversarios. El mundo académico lo rechazó. Era un ganador en un juego que solo él podía jugar en su nivel más alto, y esa victoria le costó la conexión humana. El deseo de ganar a toda costa a menudo no nace de la fuerza, sino de una profunda inseguridad. Es la necesidad de apuntalar un ego frágil con la validación externa de tener razón. Cada argumento ganado es una pequeña dosis de autoestima, pero es una base frágil para construir una identidad. La persona que no soporta estar equivocada es una persona que ya no puede aprender. Para aprender es necesario primero admitir la propia ignorancia. El ganador perpetuo sacrifica la sabiduría por la satisfacción momentánea de la superioridad. Las herramientas que has aprendido, la calma estoica, el cuestionamiento socrático, el encuadre nietzscheano, son de hecho armas poderosas. Pero el propósito de un verdadero maestro no es aniquilar a todos sus oponentes. Es tener la fuerza y la sabiduría para elegir sus batallas y, lo más importante, para definir lo que una victoria realmente significa. ¿Es una victoria humillar a un colega en una reunión para demostrar un punto menor? ¿O la verdadera victoria sería encontrar una manera de incorporar la parte buena de su idea en la tuya, fortaleciendo la relación y el proyecto? ¿Es una victoria demostrar a tu pareja que su lógica sobre un asunto doméstico es errónea? ¿O la verdadera victoria es validar sus sentimientos aunque discrepes de su conclusión y preservar la armonía? Este es el punto en que la técnica se inclina ante la sabiduría. El poder no está solo en saber cómo usar las herramientas, sino en saber cuándo y por qué usarlas. A veces, la mayor demostración de fuerza es bajar la espada. Es elegir la conexión en lugar de la corrección. Es permitir que el otro gane porque percibes que la relación es más importante que el argumento. Entender que la verdadera victoria puede significar no luchar es el comienzo de la sabiduría. Si esta advertencia sobre el costo de la victoria resonó contigo, haz clic en el like como un compromiso con el uso sabio del poder. Ahora que entiendes el poder y el peligro, estamos listos para la lección final. El verdadero propósito de todo este arsenal. Suscríbete, porque volveremos a Sócrates para descubrir lo que significa de hecho vencer en la vida.